Veamos en esta clase algo súper interesante que nos ayuda a aumentar el nivel de seguridad. En este caso vamos a nuestro archivo web.php y vamos a trabajar con esta ruta. De nuevo utilizamos de ejemplo el tema get y por ejemplo vamos a escribir post. Correcto, colocamos una función anónima y fíjate, digamos que quiero trabajar con el ID, vamos a utilizar este parámetro y aquí simplemente vamos a retornar ese parámetro. Vamos a darle un nombre, por supuesto. Sería post, esta ruta espera un parámetro y aquí en este caso vamos a pasar el parámetro 3000. En este caso, en vez de mis posts, sería mi post. De hecho, como estamos hablando de uno solo, podemos colocar este elemento en singular. Muy bien, vamos al home, aquí actualizamos, el elemento está en singular y aquí dice 3000. Todo parece tener bastante lógica. Sin embargo, ¿qué pasa si yo coloco acá un texto? Mi post. En este punto es donde comienza, digamos, a tener un poco de incoherencia lo que estamos programando, porque estamos pasando un string, sin embargo el parámetro se llama ID. En otras palabras, básicamente espera un número. En ese sentido podemos configurar lo siguiente. Utilizamos el método where y le decimos, digamos, que el ID va a trabajar única y exclusivamente con números. Para ello colocamos una expresión regular sencilla. Básicamente del 0 al 9 lo colocamos entre corchetes y colocamos un más. Actualizamos y podemos ver que el enlace se genera correctamente. Sin embargo, si yo hago clic, fíjate que dice 404. Esto está correcto porque este método está funcionando. Sin embargo, vamos a cortarlo para mostrarte que al actualizar y hacer clic, fíjate que pasa y se me imprime en pantalla lo que aquí tengo. Básicamente está funcionando. Entra y se ejecuta este método. Pero yo puedo, por supuesto, implementar seguridad utilizando básicamente este método, donde asigné una expresión regular. En este punto, como no cumple con el requisito, como estamos pasando un texto y en realidad el sistema está esperando un número, el sistema se frena y no ejecuta esa acción. Esta, por supuesto, es una expresión regular bastante sencilla. Puedes colocar una expresión regular básicamente para configurar lo que tú desees. Permíteme mostrarte cómo vamos a configurar el tema de las letras. Vamos a copiar esto y acá te lo coloco comentado. Podemos especificar que la configuración funcione con elementos de A a Z. Y en este caso sería lógico escribir, en vez de ID, básicamente slug. Hacemos esta modificación, copio, pego básicamente, y fíjate, aquí se está generando la misma ruta con un string. Revisamos acá, actualizamos, hago clic en mi post, y en este caso no funciona. Vamos a revisar por qué. Acá en la expresión regular me hizo falta un guión, podemos regresar, actualizamos y funciona. ¿Qué sucede entonces si yo configuro en vez del parámetro mi post el parámetro 3000? Aquí regresamos, actualizamos, fíjate cómo se construye la ruta, hago clic y no funciona. Básicamente porque estamos esperando solo texto. Esto es bien interesante, de hecho fíjate si yo escribo mi en mayúscula, vamos a regresar, fíjate, se actualiza, hago clic y no funciona porque yo no especifiqué el texto en mayúscula. En ese sentido, pudiera colocar de la A a la Z también en mayúscula. Aquí actualizamos y ya permite este parámetro. El mundo de la expresión regular es bastante amplio y complejo. Sin embargo, yo lo que quise mostrarte en esta oportunidad es cómo, a través del método where, poder asignar una capa extra de seguridad respecto a nuestras rutas. Si estamos trabajando específicamente con ID, entonces debemos configurar solo números. Y si estamos hablando de slug, si estamos hablando de cosas un poco más interesantes, como por ejemplo, nombre de usuarios, campos con valores más complejos,
En ese caso tendrías que construir, por supuesto, una expresión regular que se adapte a tu necesidad. Sobre este tema de las expresiones regulares quisiera, por supuesto, hablar en el canal. En este caso vamos a quedarnos con el concepto siguiente. Si queremos asignar este tipo de seguridad a nuestras rutas para manejar la integridad de datos, podemos, por supuesto, utilizar el método where y obtener, por supuesto, este tipo de configuraciones para que nuestro sistema funcione de una mejor manera. Para que básicamente nuestras rutas se generen con los parámetros que nosotros expresemos con bastante claridad. Vamos a regresar en este caso y a colocar esto como un comentario. Quiero mostrarte lo siguiente. Podemos colocar configuraciones globales. Vamos a dejar esto con ID por supuesto, variable ID, y aquí hacemos esta configuración. Vamos a hablar específicamente de números. Hagamos un ejemplo utilizando números en el ID. En este caso estamos esperando, por supuesto, un número y vamos a dejar este string. Aquí actualizamos, hago clic y ya sabemos que no funciona. Sin embargo, si yo quisiera hacer esta configuración de forma global, sabemos que disponemos del archivo route service provider. En este caso, fíjate que funciona. Vamos a ir a route service provider, vamos a esta carpeta, route service provider, y fíjate que aquí especifica que podemos asignar, por ejemplo, un patrón de filtrado. Básicamente cualquier cosa. Y de hecho nos deja aquí un comentario para que podamos hacer diferentes configuraciones. Y especificamos que todo ID básicamente va a tener esa configuración que nos hemos copiado. Vamos a eliminar esto porque me traje toda la línea. Y esto es lo único que necesitamos. Básicamente estamos haciendo un registro global. Todo lo que tenga que ver con ID, sin especificarlo acá, va a tener esta asignación. Todo lo que tenga que ver con ID simplemente va a permitir parámetros del 0 al 9. Y en este caso vamos a corregir. Básicamente tengo que escribir patrón. Lo corregimos, aquí actualizamos y funciona, fíjate, que estoy pasando mi post. Sin embargo, si yo por supuesto especifico en vez de mi post un entero, básicamente elementos del 0 al 9, esto por supuesto va a funcionar. Y podemos repasar. Sabemos que la seguridad la podemos asignar aquí a través del método where. Sin embargo, si yo quiero hacer configuraciones globales, puedo trabajar en este archivo escribiendo básicamente route, que es el nombre de la clase, método patrón o expresión regular, y especifico que todo ID simplemente va a permitir elementos del 0 al 9, básicamente elementos numéricos. Y en este punto, cuando yo creo la ruta, por supuesto va a funcionar porque estamos esperando elementos numéricos. Aquí fíjate, se construye con 20, hago clic y funciona. De nuevo podemos comprobar que si yo escribo, por ejemplo, mi post, esto obviamente no va a funcionar. Hago clic y no funciona. Le quitamos el guión, podemos probar, aquí actualizamos, hago clic y no funciona. Necesitamos, por supuesto, pasar un elemento como el que hemos configurado. Por ejemplo, 4000 y sabemos que funciona correctamente. Con esto comprendemos un poco mejor el tema de seguridad. Necesitamos ser bastante detallista en este tipo de elementos o en este tipo de configuración, precisamente para que nuestro sistema cada vez funcione exactamente como esperamos que funcione. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video.